Cuando el presidente inicia una campaña electoral, el servicio secreto entra en actividad máxima. El presidente necesita compartir con los ciudadanos, pero eso es muy riesgoso. La protección y la política no se mezclan. Una campaña nacional abre posibilidades para que todos se acerquen al mandatario de Estados Unidos, incluso los asesinos. Cualquiera al otro lado de la cuerda es una amenaza potencial. Cualquiera. Cuando el mínimo error puede significar una catástrofe, el servicio secreto debe ser más rápido, más fuerte y sobre todo más sagaz que cualquier asesino en potencia. Si el plan A y el plan B no sirven, pasas al plan Z. Nada menos que la seguridad del mundo libre está en juego. Si no existiera el servicio secreto, quizás el presidente no sobreviviría un día fuera de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos nunca se expone a más peligro que cuando está en campaña política. En la calle, entre la multitud. A donde quiera que vaya el presidente habrá un riesgo. No puedes llevarlo a Camp David y que pase ahí los 4 años. Lo importante es manejar el riesgo lo mejor que puedas. En esencia, el trabajo de un presidente es servir a sus conciudadanos. Y acercándose a ellos, es como un mandatario logra el cargo. Y lo mantiene. Pero si bien una campaña es vital para la presidencia, también es el mayor desafío que encara el servicio secreto. En Washington juega de local en campaña como visitador. Te preparas más como visitador que como local. Para el servicio secreto, prepararse más significa llenar 2 transportes C-17 de la Fuerza Aérea, con 160 toneladas de equipo, un arsenal de armas, vehículos, detectores de metales, podios a prueba de bala y escudos transparentes, equipo de comunicación y bloqueadores de frecuencia. Además, cantidades de agentes, francotiradores, técnicos, conductores, vigilantes, cientos de personas, algunas solo para coordinación con agentes locales de la ley. Todo llega a un lugar después que un equipo de avanzada ha investigado amenazas y ha hecho un barrido de armas en la ruta a cada escala planificada. Desde fachadas de tiendas, buzones, luminarias y marcos decorativos, no se ignora detalle alguno. No lo llevan a ningún lado, donde no esté seguro como cuando camina en la cocina de la Casa Blanca. Para proporcionar ese nivel de protección, los agentes tienen planes contingentes aplicables a todo posible escenario. Lo cierto es que nos pagan para idear escenarios absurdos que tal vez jamás se concretarán. Esa es la razón de nuestra existencia. Si el plan A y el plan B no sirven, pasas al plan Z. Y todo viaje en campaña es un recordatorio de su mayor fracaso. Dallas. 22 de noviembre de 1963. El presidente John F. Kennedy llega a Love Field, listo para iniciar su campaña de reelección. Se le ha advertido que la ciudad es caldo de cultivo del extremismo de derecha, pero él se niega a ser intimidado y rehúsa escuchar los consejos de su destacamento del servicio secreto. Para que los ciudadanos puedan verlo, irá en un auto convertible. Además, al dejar Love Field, Kennedy pide a los escoltas laterales de la limusina abierta que retrocedan. Incluso hace que otros agentes no viajen en los estribos de su auto. El presidente quiere que sus partidarios lo vean bien. Pero cuando pasa por el centro de Dallas, los agentes se inquietan porque estará totalmente expuesto a sus enemigos. El recuerdo de ese día pena a cada miembro del servicio secreto. Para mí, era muy importante recordar lo que había ocurrido. Esperaba que jamás me sucediera a mí. Ahora el entrenamiento es mucho mejor que cuando ingresé en 1962. No es que fuese ineficiente, pero no era lo óptimo cuando Kennedy fue asesinado. Nunca más un presidente ha viajado en un convertible en una caravana. Nunca sin agentes en el auto para defenderlo. Y nunca sin la capacidad de eliminar una amenaza antes que se disparen 3 tiros.
Después del asesinato de Kennedy, el servicio secreto adoptó el Magnum 357, capaz de detener a un asaltante en el acto. En este campo de tiro en California, el ex Navy SEALs Ken Good y el experto en armamento Scott McKay demuestran el poder del Magnum. Carga munición especial y balas de punta hueca. Cuando impacta un objetivo blando a 442 metros por segundo, la punta se expande y abre como un pequeño y letal capullo, que produce un amplio surco en la carne. Es increíble. Claro que sí. Sí. Cuando impactó pudo verse que el bloque de gelatina sufrió un desgarro. Produjo una gran cavidad. Estas balas destrozan todo lo que encuentran en el cuerpo. Yo diría que ese daño al tejido Sí, es irreparable. No quisiera exponerme a eso. Jamás. Pero el 357 tiene una limitación. Es un revólver. Un agente puede disparar 6 tiros y luego debe recargar. Y eso puede retardar su acción. Quise recargarlo con lo que llevaba en el bolsillo. Pero me vi en apuros y finalmente recargué solo 5 cartuchos con mis dedos torpes y varios cayeron al suelo. Era necesario mejorar ese aspecto. Ahora, el arma personal del servicio secreto es la Sig Sauer P229 semiautomática, que permite cargar rápidamente. Con la facilidad de recarga rápida, las balas impactaron en el blanco con precisión. Igual cantidad de balas, pero en la mitad del tiempo y con mucho menos tensión. Esta arma la llevas con facilidad y desenfundas y disparas con más soltura. Es un arma apropiada para reacción instantánea y se recarga en segundos. Hay munición hecha específicamente para esta pistola, lo que le da a la gente más seguridad y un poco más de potencia al enfrentar una amenaza. Como integrante del equipo contra asaltos, el ex agente Joseph Funk entrenó con todas las armas del arsenal del servicio. La Sig Sauer tiene prestigio mundial como un arma excelente. Cargador de alta capacidad, muy buena fuerza de impacto, buen poder de penetración, pero no necesariamente para atravesar cuerpos. Es un arma muy indicada para lo que el servicio secreto trata de hacer y necesita cumplir. Disponer de un arma eficiente da una ventaja a los agentes. Pero en terreno, necesitan algo más que poder de fuego superior. Necesitan rapidez mental. Tienes que ser ingenioso. Debes tener capacidad de adaptación, pensar de manera no convencional. Debes armar rápido cualquier rompecabezas. Creo que la capacidad mental es más importante que el poder físico. Mucha gente piensa que el papel de un agente secreto se limita nada más que ser guardaespaldas. La realidad indica que el presidente no podría ir a ningún lugar, ni tampoco desplazarse sin el servicio secreto. Mejor armamento, planes más inteligentes y entrenamiento cuidadoso hacen de los agentes excelentes protectores. Ellos facilitan al mandatario cumplir su tarea en cualquier parte, incluso ante un enemigo. El 5 de junio de 1968, Robert F. Kennedy ganó la primaria demócrata en California. En 1968, Robert Kennedy estaba en plena carrera presidencial y tenía mucho a su favor. En Los Ángeles, Kennedy pronunció un discurso victorioso en un salón del Hotel Ambassador. Aunque era el probable candidato demócrata a la presidencia, no estaba bajo la protección del servicio secreto. Admiraba a Robert Kennedy, pero el servicio secreto no lo acompañaba ese día. Pero en esa época, solo los presidentes en ejercicio contaban con protección del servicio secreto. La escolta de seguridad de Kennedy consistía en un exagente del FBI y un guardaespaldas privado. La muerte de Robert fue para el servicio secreto algo tan fuerte como el asesinato de su hermano John. 12:10 AM. Guiado por el jefe de comedor, Kennedy dejó el salón y salió por un pasillo trasero a través de la cocina. Un pistolero llamado Sirhan Sirhan lo esperaba. Guardaba en un bolsillo una pistola Iver Johnson Cadet calibre 22. Al pasar Kennedy, Sirhan Sirhan vio la ocasión, se abrió paso y disparó a muy corta distancia. Si consideramos la forma en que Robert Kennedy fue asesinado, notamos que ninguna forma de protección física en un lugar público fue aplicada.
La seguridad de Kennedy tenía la fuerza, pero no el cerebro del servicio secreto. Los guardaespaldas no entrenados cometieron una serie de errores trágicos, todo en agudo contraste con los procedimientos actuales del servicio secreto. Primero, la prevención. Antes que el presidente dé un paso en un lugar, el equipo de avanzada lo revisa, anticipándose a cualquier posible amenaza en forma oportuna. Siempre estamos anticipándonos y eso es lo que diferencia al servicio secreto de los guardaespaldas. Lo de ellos es uso de presencia física para tratar de intimidar amenazas antes que se concreten. En tanto lo nuestro es otra cosa. Custodiar personas en ese rol de hombres fuertes es un último recurso. Error número 1. Faltó el equipo de avanzada que revisara el Hotel Ambassador y asegurar el área de eventos. Ese acceso era grande. No se trataba de asegurar todo el hotel, sino el área en que el protegido iba a estar. Inspeccionas palmo a palmo, arriba, abajo, en todo lugar. Esa es una situación clásica. Como tema de estudio, los agentes de hoy se entrenan una y otra vez con el fin de que no se repita. Bajo el protocolo actual del servicio secreto, se identifica y controla toda entrada al lugar, que son accesos para el asesino, y toda salida que en esa ocasión los agentes pudieron haber usado para sacar a Kennedy del hotel. Los agentes de un equipo de avanzada van a un lugar, inspeccionan hasta los ductos de aire, cuartos y armarios, reconocen todo aspecto de las dependencias, se puede confiar en ellos. Los agentes del servicio secreto restringen también la circulación de un área a la siguiente para crear un conducto seguro para el protegido, con control de gente y escáner de armas. Error de seguridad número 2. Después de su discurso, Kennedy fue guiado a través de la cocina por un jefe de comedor, no por un funcionario entrenado para protegerlo. Solo uno de los guardaespaldas estaba armado y caminaba a la saga del grupo. Bajo el protocolo del servicio, Kennedy debió seguir una ruta establecida con agentes armados muy cerca de él para bloquear ataques al primer intento. Debió ir con un agente o un grupo cerca de él para cobertura y retirada. Error de seguridad número 3. Aún después que Kennedy fue baleado 3 veces, sus guardias no entrenados dejaron libre a Sirhan. El tipo esgrimió su pistola y controló el área de nuevo. Una onza. Seguridad número 3. Aún después que Kennedy recibe 3 balas, los guardias no entrenados no detienen a Sirhan. Él toma su pistola y controla la escena nuevamente. Eso no pasaría ahora. El experto en artes marciales, Martin Wheeler, demuestra cómo los agentes secretos pueden eliminar una amenaza y dominar la situación. Le diré a quien que representa al protegido y yo seré el guardaespaldas. Lo fundamental en estos casos es observar las manos. Buscas a alguien que no actúe como los demás, como si quisiera esconder lo que hace. Digamos que porta un arma y que tienes que reducirlo. Debes tenerlo en una posición en que al menos puedas ver qué hace con las manos. Si puedo, voy a sacar mi propia arma. Ignoro qué intentará él. Para los agentes del servicio secreto, no se lucha con más fuerza, sino que con más astucia. Saben cómo funciona el cuerpo y cómo usar esa biomecánica para lograr resultados. En un rápido movimiento, Wheeler usa el cañón del arma como palanca para arrebatarla. Luego, accionando su codo, arroja al atacante al piso. Para mantenerlo sometido, Wheeler traba el brazo del asaltante en una llave y lo presiona con su rodilla. Para aprovechar cada ventaja posible, el servicio secreto infiltra agentes cuando hay aglomeraciones. Así, un agente puede caer sobre un atacante desde cualquier ángulo y distancia. A veces, si estás alejado de un enemigo, arrebatarle el arma no es tan factible como sorprender al individuo mismo. Por lo cual lo desconcierto golpeándolo, pateándolo y dominándolo, con algún movimiento rápido. Hay una fracción de segundo para impedir un desastre. El agente sabe captar cómo hasta el mínimo movimiento puede causar un gran efecto. Hay ciertas formas de proceder cuando actúas contra tendones para inutilizar un dedo y hacerles difícil oprimir el gatillo. Cualquier ataque a la columna es difícil de evitar. Un golpe así puede ser eficaz para derribarlo siempre que controles el arma. Y para controlar el arma, tienes que dominar la muñeca.
Generalmente, cuando estás quitándole un arma de la mano a alguien, lo primero es desviar la línea de fuego del blanco. Puedes hacerlo moviéndote en diferentes direcciones, haciendo una palanca, es decir, torciendo la muñeca del sujeto en esta forma, desde aquí. En otras palabras, lo que haces es cambiar el ángulo. Se trata de manejar la situación, de tal forma que el arma no apunte directamente al objetivo que defiendes. Dominar el aspecto psicológico también es crucial. La idea para quien está protegiendo a una persona es mantenerse muy relajado, no crear una situación frenética para que el atacante no se torne desesperado. Hay que actuar con mucha serenidad y dominio, de modo que el asaltante no entienda lo que ocurre. Mientras más te agites y sacudas, es más probable que el sujeto dispare. Hay que mantenerse muy sereno. Como último recurso, los agentes están preparados para usar su propio cuerpo como escudo protector. Uno podría fácilmente usar su cuerpo para proteger al cliente. Idealmente, habría que evitarlo, porque si te hieren ya no puedes continuar protegiéndolo. Esta clase de dedicación sirve para asegurar que los políticos hagan lo que tienen que hacer. Actualmente, todo candidato presidencial puede contar con protección del servicio secreto. La cuerda. Para un jefe de campaña es la clave para el triunfo electoral. Para el servicio secreto, es una pesadilla. Esas cuerdas son muy peligrosas siempre. Los agentes las toman muy en serio. Creo que las cuerdas son una habilidad única del servicio. Cuando tu presidente está ante una cuerda que retiene a la gente que le estrecha la mano y le palmea la espalda, la situación es muy tensa porque él se mueve fuera de la zona que controlas mejor. Entonces la reacción debe ser veloz. La protección que ofrece el servicio secreto suele empezar después de las primarias. En 2007 hicieron una excepción para el senador Barack Obama. El senador Obama atraía multitudes mucho mayores de lo que se había pensado. Como candidato, Obama adquirió muchos partidarios, pero también muchas amenazas. Cuando llegó a presidente, el nivel de amenazas aumentó más aún. La época de campañas ofrece más oportunidades a los asesinos. Un día típico para un presidente en campaña incluye escalas en 7 ciudades de 2 estados y concentraciones de 30,000 seguidores. Los amplios viajes requieren un vehículo mayor que la bestia. En abril de 2011, Obama estrenó su bus presidencial. Equipado con avanzados sistemas de comunicación y líneas telefónicas directas con el vicepresidente y el Pentágono. El vehículo tiene un sistema automático de extinción de incendios, tanques de oxígeno y parece estar presurizado contra armas químicas y biológicas. Es totalmente blindado, polarizado, con ventanas a prueba de balas y luces como las de la policía. Neumáticos de Kevlar llevan al presidente con seguridad a sus numerosas visitas, donde grandes manifestaciones esperan su arribo. Pero en cada lugar, lo que parece una aglomeración cualquiera es realmente una precisa maniobra paramilitar, coreografiada por el servicio secreto. ¿Cómo organizas la tarima donde se apostarán los agentes? ¿Qué ruta de fuga hay? ¿Cómo controlarás al público? Se fija una zona con cuerdas porque se acercará a la gente a estrechar sus manos. Una táctica del servicio secreto es mantener a la multitud lo más estática posible y a su protegido moviéndose. Nunca haría que una muchedumbre pasara ante el presidente. Mi idea es que el presidente pase delante de la gente. Hay que mantener al público estático en lo posible. Algunos agentes flanquean al candidato, mientras otros vigilan a las personas que intentan acercarse. Cuando trabajas donde hay mucho público y tu protegido está estrechando manos, tienes agentes al frente y atrás. Es la táctica del diamante modificado, por así decir, y resulta una buena estrategia. Los agentes escudriñan a la multitud para captar a cualquier posible asesino. Están muy atentos al gesto de desenfundar un arma oculta. Las manos de una persona siempre serán lo más revelador al observar a personas que están detrás de la cuerda. Nadie dispara con la nariz. Hay quienes pueden estar con las manos en los bolsillos. No me importa si hace frío. Señor, señora, por favor, saque las manos de sus bolsillos. Lo he pedido personalmente. Cada persona al otro lado de la línea es una amenaza potencial. Todos. También tratan de comparar rostros con fotos clasificadas en un archivo nacional permanentemente actualizado. Los agentes se valen de esos archivos para ubicar rostros coincidentes con individuos desequilibrados y peligrosos de una zona.
Pero la forma más eficaz de identificación suele surgir por instinto, tras años de entrenamiento y experiencia. Hay que tomar decisiones en el instante y juzgar sobre la marcha. ¿Esa persona es un admirador exagerado? Quieren estrechar la mano al presidente y a veces quedan tan extasiados que no se la sueltan. ¿O estoy ante alguien que pretende hacer un daño al presidente? Tienes que valerte de tu entrenamiento y la evolución de un sexto sentido. Los gestos de la persona poco antes de acercarse al presidente son indicadores de sus intenciones. Si alguien en la multitud parece sospechoso, hay un agente con una mano en el cinturón del protegido, listo para retirarlo del lugar en un instante. En mi experiencia con presidentes y vicepresidentes, ninguno puso en tela de juicio mi proceder en esos casos. Si tomas al hombre por el cinturón o lo empujas hacia cierto lado, reaccionará bien, porque en esa situación, él confía en tu experiencia y habilidad. Un agente mueve al protegido a resguardo y los otros caen sobre la amenaza. En tales situaciones, las armas no son alternativa. Estás muy cerca de la gente, hay mucha posibilidad de daño colateral. Toma tiempo, debes proceder rápido. Trabajar entre el público exige un refinado sistema para neutralizar a bandidos. De vuelta en International Training Equipment, el experto en combate demuestra cómo el servicio secreto puede cumplir su deber de resguardar a alguien y no perjudicar a espectadores inocentes. Decidir acciones instantáneamente es muy importante en esta profesión. A distancias cortas es problemático emplear armas. Hay que usar el combate cuerpo a cuerpo. Y puede ocurrir que el atacante no esté solo. En esta demostración estoy cuidando a quien, el protegido. Y hay dos sujetos que parecen agresivos. Ellos se acercan y me preparo para controlarlos. Ahora yo soy su objetivo. Trataré de separarlos. Cuando este se lanza, uso su impulso para agarrar el arma y someterlo. Mi concepto es que todo es parte de la misma maniobra. No quiero maniobras separadas para golpes diferentes. Todo es parte del mismo flujo. La norma para desarmar asaltantes es controlarte a ti mismo. Debo controlar mi respiración y el nivel de tensión sin perder la pista de quién protejo y cómo actúo. Al impactar partes del cuerpo que ellos no cuidan como esenciales, debilitaré el soporte físico de sus movimientos. Es más fácil dominar a alguien si lo combates psicológicamente y no solo físicamente. Con la misma combinación de control mental y técnica física, puedes enfrentar un arma que podría usarse en una segunda fase. Es muy difícil de neutralizar. Tienes que superar la tensión, el deseo de escapar de la navaja. Pero si proteges a alguien, debes luchar. Hay que hacerlo con agilidad, como si estuvieras bailando. Cuando el sujeto ataca, Wheeler desvía el cuchillo, tumba al hombre de espaldas y le aplica una llave al brazo. Estoy valiéndome de la energía de ellos para poder tomar el control, pero lo hago de modo que les resulte muy duro entender qué está sucediendo y se confundan. Hay mucho de psicología en la estrategia. Permanecer sereno, ser más listo que el atacante. Parte de esto es cómo te presentas. ¿Quieres que te vean intimidante o relajado? En verdad, hay muchas tácticas para llegar a controlar a alguien. La ventaja del servicio secreto es que cada agente es entrenado para un momento así, y el atacante tal vez no. En este caso, Wheeler desvió el cuchillo golpeándole la muñeca con su mano izquierda y las costillas con la derecha. Un golpe veloz al hígado y un codazo en la columna permiten a Wheeler imponerse. Sigue con un manotazo al plexo braquial, una red de nervios próxima al cuello que controla el brazo con el cuchillo. Con eso redujo al sujeto. Y todo en menos de 3 segundos. Armados con recursos para neutralizar a un atacante al instante, los agentes pueden enfrentar fácilmente esta clase de amenazas. Pero cuando un desastre natural trae peligros mayores, el servicio secreto debe controlar lo incontrolable. Cada vez que el presidente viaja, el servicio secreto enfrenta un desafío. Pero los riesgos aumentan en una emergencia. Los agentes llaman a la visita inesperada a zonas de catástrofe escala tormenta.
Una escalatormenta es un viaje que por una eventualidad no se planificó. Se debe a huracanes, tipos de situaciones para los que no se envió a un equipo de avanzada. No es como al servicio secreto le agrada operar. Al principio, tu nivel de ansiedad se dispara porque, claro, el servicio secreto opera en forma totalmente planificada. Una escala no prevista te produce angustia por esa falta de planificación. Pero existe un sistema de protección y un modelo apto para una escala tormenta. Incluso con escaso aviso, un equipo de agentes adelantados está en el lugar antes de que llegue el presidente. El plan es usualmente hacer que él entre y salga tan rápido como se pueda. Al acudir a un área donde la vigencia de la ley y el orden ha sido afectada por una emergencia nacional de algún tipo, recomendamos un sobrevuelo y luego de eso un aterrizaje con helicóptero. Esas visitas fugaces pueden ser malinterpretadas por la prensa y el público. El público tiene que comprender que no es que el presidente no se compadezca. Sucede que cuando se visita un área de desastre afectada por alguna catástrofe de magnitud, la llegada del presidente interfiere en los esfuerzos de estabilización. Cuando los sistemas colapsan, el servicio secreto debe pedir ayuda extraordinaria, lo que debilita recursos que ya están demasiado exigidos. Tuve que pedir a la Guardia Nacional y al Ejército en una emergencia nacional que nos apoyaran. Normalmente no hacemos eso, porque tenemos a dónde recurrir. Están los municipios, las policías locales y demás. Pero en catástrofes hay que hacer lo que se puede. En casos así, el vehículo que se elige usualmente tiene el código de Marine One. Este White Hawk BH-60N Sikorsky de 2 motores es un caballo de batalla con 930 kilómetros de autonomía y velocidad máxima de 290 kilómetros por hora. La vista desde el Marine One es absolutamente espectacular, créanme. Disfruté sobrevolar lugares en espacio aéreo restringido. Pasamos a 200 metros del monumento a Washington en una ocasión y fue casi como tocarlo, así de cercano. Fue un hermoso recuerdo. Pero volar en helicóptero en una tormenta o aterrizar en zonas de desastre es bastante riesgoso. Algunos reporteros dicen que el Marine One ha sido equipado con un radar láser, o sea, rayos láser que crean un dinámico mapa 3D del área circundante, lo que permite al piloto volar en medio de pesadas tormentas o con visibilidad cero. Este sistema puede ser usado hasta para detectar tóxicos químicos y biológicos en la atmósfera. Con esa advertencia, el helicóptero puede evitar una contaminación. Pero en tierra, no hay sustituto para el trabajo de avanzada. Al llevar al presidente de Estados Unidos a una escala tormenta, donde hay mucho daño causado por un huracán, no quieres que él baje de un auto, pise un cable eléctrico y se electrocute. Eso nos arruinaría el día. Cada lugar que el presidente visita debe ser explorado, incluyendo los caminos. En estas situaciones hay carreteras en que la catástrofe ha dejado grandes daños estructurales. Tenemos que asegurarnos que esas vías soporten el paso de los vehículos además. Las escalatormentas son peligrosas, pero son riesgos que el presidente debe asumir para restaurar la confianza y la calma. Lo notable, hay que preocuparse de eso. Hay mucha gente que dice, estreché la mano del presidente y no la he lavado en 2 semanas. Es una experiencia singular y los presidentes no pueden dejar de hacerlo. Lo negativo es que la gente se acerca mucho a él. Los agentes tienen que estar muy alertas porque el tiempo de reacción es escaso en contactos tan estrechos. Y el caos de una zona de desastre presenta un desafío particular. Algo que hemos notado en la secuela de desastres naturales, tal vez a gran escala, hechos violentos, actos de terrorismo y similares, es que todos causan un efecto debilitante en las personas que los logran soportar, pero no siempre muy bien. Es entonces cuando surgen muchas amenazas. Son amenazas sumamente peligrosas y hay una que el servicio secreto sabe que siempre está presente. Se trata del asesino potencial que llaman el Chacal. Los asesinos surgen en diversas formas. Y uno que preocupa mucho al servicio secreto es al que llaman el Chacal. El Chacal es un término no oficial del servicio secreto, del que se oye hablar en ocasiones. Quizás se refieren a asesinos en general. Sus razones para centrarse en el presidente no son siempre obvias.
y eso los hace más difíciles de rastrear. Se pensaría que cuando se produce un ataque o un intento de asesinato contra un político tendrá razones políticas, pero en este país eso raramente es así. Con frecuencia buscan un objetivo de alto perfil. ¿Qué blanco les depararía mayor atención de los medios? El servicio secreto debe prestar mucha atención a las amenazas que un presidente provoca por razones que no son políticas, como la raza. Each of us knows the difficulties that a racially conscious white man faces in modern day America. El presidente Obama recibe un promedio de 30 amenazas de muerte al día, un 400% más que George W. Bush. En la búsqueda que hizo el servicio secreto por asesinos y atacantes, hallaron un gran concepto llamado asesinos en busca de una causa. Eso describe muy bien a algunos individuos que quieren perpetrar violencia y consideran a grupos radicales casi como una justificación de esa violencia que les atrae. Es para obtener una causa, para darse una motivación. Y la raza de color del presidente podría ser una de esas justificaciones para hacer que alguien piense en la violencia y se crea con derecho a cometerla. Pero un motivo puede ser también algo totalmente diferente y mucho más imprevisible. Quienes amenazan la vida del presidente sufren, en su mayoría, de alguna perturbación mental. El servicio secreto es una de las pocas agencias que trabaja regularmente con psiquiatras y psicólogos. Lo que han descubierto es que hay muchas otras motivaciones para un asesino potencial. Personas que están al borde de la desesperación, que pueden haberlo perdido todo o creen haberlo perdido todo, llegan al punto en que piensan que su única opción restante es involucrarse en la violencia. En 1972, un chacal llega a su punto de quiebre y se aferra a una oportunidad cuando el gobernador George Wallace se mezcla con una multitud. Tras desoír lo recomendado por el servicio secreto, acaba de obtener la victoria en una primaria demócrata en Michigan. En Laurel, Maryland, el gobernador Wallace había llegado en su gira de campaña y había tenido contratiempos. La gente no había resultado muy amistosa, pero esta se mostraba acogedora. De hecho, era la primera población favorable que encontraba en varios días. Por eso, bajó del podio, se arremangó la camisa y fue a compartir con la gente. Empezó por estrechar manos. Era un público no controlado. Entre la gente está el perturbado marginado social, Arthur Bremer, esperando para dar su zarpazo. Cuando Wallace se inclina sobre la cuerda divisoria, los agentes tratan de alejarlo. Bremen ve una abertura y dispara. Wallace recibe 5 tiros. Sobrevive, pero queda paralítico y su campaña electoral se acaba. Los agentes reducen enseguida a Arthur Bremer y pronto descubren que no ha sido el primer atentado del hombre. Cuando el servicio secreto revisó su cuarto, encontró un diario. Había tratado de balear a Nixon en 2 ocasiones, pero sin poder acercarse lo suficiente debido al servicio secreto. Bremer no es el único atacante que hiciera otros intentos. John Hinckley Jr. se inspiró en el caso de Bremer. Su atentado contra el presidente Ronald Reagan es bien conocido. Pero antes de fijar la mira en Reagan, Hinckley había seguido al presidente Carter por varios estados. El motivo de Hinckley no podría haberse anticipado. Pensaba que matar a un presidente, cualquier presidente, impresionaría a la actriz Jodie Foster. Eso demuestra cuán difícil es ubicar a los chacales por adelantado. La mayoría de los asesinos en ciernes no tienen historia de violencia criminal y es imposible hacer un perfil de marginados sociales en Estados Unidos. Por eso el servicio secreto revisa continuamente su evaluación de amenazas y base de datos para catalogar y calificar incidentes preocupantes. La evaluación de amenazas es una investigación de comportamientos, no son perfiles. Mucha gente cree que el servicio secreto se basa en el perfil psicológico y eso no es así. Se concentra en conductas que causan preocupación y reúnen más antecedentes sobre determinadas personas y sus situaciones determinadas. Algunos chacales se autoidentifican, se delatan solos. Dicen que matarán al presidente o que matarán a la primera dama. Alguien los oye casualmente y luego comenta con otros. Alardean de sus planes ante sus amigos y familia, un proceso que el servicio secreto llama derrame. Las personas que piensan perpetrar atentados
comparten sus ideas, las cuentan a personas, a sus amigos, hacen referencia en Internet, con frecuencia buscando apoyo en otros, retroalimentación y hasta recabando sugerencias sobre cómo efectuar el ataque. Así que se presenta una razón principal para prevenir violencia anunciada, si sabes detectarla. Una fuente de información son los sitios de las redes sociales. Seguimos lo que se publica en Facebook o lo que se comenta en Twitter. Ya sea en la red social, en cartas o en charlas en público, cuando una amenaza se manifiesta, el servicio secreto incorpora al sujeto a su base de datos. A partir de un informe inicial, los agentes secretos buscarán otras cosas relativas a esa persona. ¿Qué se sabe sobre su situación? ¿Está al borde de la desesperación? La división de inteligencia te dará una copia de quién hace qué. La filial local sabe quiénes son los chiflados y también el departamento de policía tiene identificados a los lunáticos que se asoman. En 1991, un oyente anónimo de un programa de radio formuló amenazas contra el candidato Bill Clinton. Alguien llamó al programa de radio y dijo que el presidente Clinton era evasor del servicio militar y un hippie pelucón. El locutor preguntó qué quiere decir. El tipo siguió: solo digo que él les desagrada a unos francotiradores veteranos de Vietnam. Era una amenaza encubierta. El servicio secreto abrió una línea telefónica para recibir datos. Alguien llamó y me dijo: escuche, sé quién es un tal Charlie o algo así. ¿Cómo lo sabe? Es mi vecino, lo sé, reconocí la voz, es mi vecino. Le dije: excelente, ¿dónde vive? Preguntó: ¿ustedes quieren ir a verlo? Respondí: sí, así es. Y añadió: oiga, cuando lo vean, ¿pueden pedirle mi cortadora de césped? Fuimos entonces y lo entrevistamos. Dijo: sí, yo dije eso, ¿y qué? Solo di una opinión, no tengo intención de atacarlo. Charlie, el día de su visita quédate en casa porque habrá unos señores atrás y un auto al frente. Ese día queremos que no asomes la nariz. Pero pese a toda prevención y seguridad, los asesinos suelen infiltrarse y entonces los agentes en la escena deben usar experiencia e instinto para ubicar el peligro en la multitud. Hay varias características biológicas y físicas propias de las personas. Cuesta simular serenidad cuando estás expuesto en público. Es la base misma del detector de mentiras. No puedes falsear lo que eres, imposible. Los israelíes aplican la técnica en aeropuertos y nosotros usamos modelos parecidos. Los agentes buscan señas biológicas o anacronismos, como personas con gafas oscuras en un día nublado. Cualquier indicio que esté fuera de lugar. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo que no corresponde en alguien con respecto a una situación específica? A veces, el ojo alerta de los agentes basta para impedir que un chacal ataque. Pero algunos criminales tienen una obsesión tan fuerte que nada los detiene. El 11 de septiembre de 2001 ocurrió lo impensable. Algo que ni siquiera el servicio secreto pudo haber previsto. Estaba en la oficina de Melville Field, a unos 48 kilómetros de Manhattan, cuando un colega entró corriendo al lugar y dijo: una bomba acaba de estallar en el World Trade Center. Quedamos atónitos sin poder creerlo. Luego observamos la presencia de otro avión que impactó la otra torre. Fue un caso apocalíptico, demasiado impactante. El país estaba bajo ataque y el presidente George Bush visitaba una escuela primaria en Tampa, Florida, a 1000 kilómetros de la seguridad de la Casa Blanca. Todo era muy incierto. Cabe recordar que se dijo que el Departamento de Estado había sido bombardeado y que los atacantes se dirigían a la Casa Blanca. La confusión se extendió por el país. No se sabía si habría un nuevo ataque ni cuándo. El servicio secreto ignoraba si había alguien que estuviera planeando lanzar un cohete devastador a la caravana presidencial en Tampa. Fijaron sus mentes en la urgencia de embarcar al presidente en el Air Force One tan pronto pudieran y luego decidir qué hacer. A las 9:35, la caravana deja la escuela Booker y lleva velozmente al presidente al aeropuerto Sarasota Bradenton, a unos 6 kilómetros de distancia. Mientras viajan, un tercer avión cae en el Pentágono. Washington está bajo ataque. Toda autoridad de gobierno, incluido el presidente, es un blanco.
Por primera vez en la historia, el servicio secreto aplica su plan de sucesión, reuniendo a los 15 funcionarios que sucederían al presidente. Los pone bajo protección por si ocurren muertes. Quien estuvo con el presidente Bush el 11 de septiembre estaría quizás pensando, sí, esto pone a prueba toda mi preparación. Toda mi carrera entera me han entrenado para este momento, para un colapso como este. Había un plan para evacuar al presidente en caso de una emergencia que exigiera transportarlo muy rápido a otro lugar. A las 9:57 a.m., el Air Force One ruge en la pista despegando a toda máquina. 2 cazas F-16 se le unen de inmediato para formar un perímetro de defensa. Portan misiles aire-aire y aire-tierra, que pueden hacer blanco a 72 kilómetros de distancia, y ametralladoras Gatling, que disparan 6.000 balas por minuto. Se necesita ese poder de fuego para disuadir y contrarrestar a todo adversario posible. Siempre nos aseguramos de contar con armamento que pueda derrotar a extremistas en cualquier situación. El servicio secreto debe mantener al presidente en el aire, evitando Washington, hasta contar con una zona segura de aterrizaje. Pero el mandatario debe seguir al frente del país como si estuviera en la oficina oval. El Air Force One está equipado para la tarea. Su nivel superior lleva equipo de comunicación, 380 kilómetros de cables, 85 teléfonos, 19 monitores de televisión, conexiones a Internet y un avanzado codificador de señales que permite al presidente y los suyos conectarse con cualquier parte del mundo. Si es necesario, el servicio secreto puede mantener al presidente en el aire durante días. El Air Force One tiene capacidad para estar en vuelo largo tiempo. Puede ser reabastecido en el aire. Los agentes quieren llevar al presidente a un búnker ultra secreto en medio del país. Pero el mandatario tiene otros planes. Esta es una era en que la gente espera ver a su presidente siempre, y si hay un caos, quieren verlo en persona ahora. Esperan que el presidente sea quien les diga qué está pasando, qué sucederá, qué ignora y qué está pensando hacer. Todo debe ser considerado en el plan de contingencia de los agentes. A las 6:40 p.m., el Air Force One aterriza en la base Andrews de la Fuerza Aérea, cerca del Capitolio, para que el presidente hable al país desde su oficina oval. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. Planificación y entrenamiento mantienen al servicio secreto un paso adelante de la crisis. Ese día la reacción del servicio secreto fue impresionante. Otras agencias no lo hicieron muy bien, pero para el servicio secreto todo resultó correcto. El 11 de septiembre reveló la calidad de nuestra misión. Así fue para nuestros agentes más jóvenes, específicamente para mí. Entonces yo iniciaba mi 3er año en la agencia. Quedó muy en claro que había gente muy maligna en el mundo que, en un abrir y cerrar de ojos, puede matarte sin más. Hubo muertes horribles ese día. Y así quedó un mensaje para el pueblo de Estados Unidos.